buenas tardes a todos. Estamos en directo desde YouPerro Educación Canina. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Solís. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas, Fran. Pero bueno, ya estamos aquí. Además, vamos a poder ir agregando gente, preguntas que nos quieran hacer. Entonces, mientras, Fran, pues les voy comentando un poquito temas de Lealcan. Pues bueno, para la gente que no me conoce, yo soy Enrique Solís, soy el director de Lealcan. Tengo la suerte de trabajar con muchos educadores caninos que trabajan conmigo en la empresa y hacemos pues todo tipo de entrenamientos relacionados con el mundo del perro, pero especializados en educación canina. Hacemos una gran parte de educación canina a domicilio y hacemos pues una parte de trabajo de formación para educadores que se quieren formar y quieren ser educadores, o bien gente que tiene perro y quiere saber más sobre educación canina y se apunta a nuestros cursos básicos, ¿no? De hecho, ahora mismo, el fin de semana que viene, tenemos la suerte de comenzar otro año más, otra temporada más con nuestro curso de educación canina básico, que por suerte, además, casi todos los años no queda ninguna plaza ya en estos días, pero todavía queda alguna plaza por si a alguien le puede interesar. El fin de semana que viene comenzamos ese curso y, bueno, si a alguien le puede interesar puede contactar con nosotros. Dentro de lealcan.com tiene tanto nuestro teléfono como nuestro mail, tiene todo. Y si le gusta lo que vamos a hablar ahora y le gusta nuestra filosofía, pues qué mejor que aprender directamente de nosotros temas de educación canina. Entonces, bueno, el detonante de formar Lealcan fue porque, bueno, yo empecé hace muchos años. El otro día en una charla que estaba dando en uno de los cursos, comenté que llevaba 21 años y me tuvieron que recordar que no, que llevaba más tiempo. Entonces, bueno, calculando fueron 24 años ya que se creó la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que hace 24 años, lógicamente, pues no existía la educación canina en positivo. Existía pues un trabajo pues más tradicional o clásico que a día de hoy, por suerte, cada vez se va produciendo menos, pero que en ese momento hacía falta. Hacía falta el poder coger y, bueno, pues darle un punto diferente al respeto hacia el perro y trabajar más en base a refuerzos que en base a castigos. Luego detallaremos un poco más esto porque vamos a hablar de refuerzos y castigos, pero sí hacía falta darle una vuelta más. Entonces, lo que vamos a ver básicamente es, como hemos comentado, la evolución que ha tenido el adiestramiento canino. Cuéntanos, Enrique, el adiestramiento canino, antes de llamarlo educación canina, que haga esta mutación que ha hecho, ¿dónde empezó? Es decir, ¿cómo se inició? ¿Cómo nace el adiestramiento canino, por así decirlo? Bueno, realmente una cosa es cuando los perros pues empezaron directamente a pues acercarse un poco a nosotros o nosotros a ellos, ¿no? Y bueno, hace muchísimos años y realmente al principio fue un poco por interés, ¿no? Interés para nosotros para poder cazar más fácilmente, interés para ellos porque recibían comida sin necesidad de hacer un esfuerzo muy grande. Normalmente pues en los grupos de manadas de lobos, pues lo que sucedía era, lógicamente, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para reunirse y para poder cazar y realmente muchas veces no conseguían tener pues beneficios ni conseguían a la hora de buscar una presa pues llegar a poder cazarla y poder comer. Entonces se dieron cuenta que, lógicamente, acercándose hacia nosotros, pues les era muchísimo más fácil poder conseguirla, ¿no? Entonces, para nosotros era un beneficio porque realmente al final nos ayudaban a protegernos, ¿no? de otros animales también y ellos conseguían comida mucho más fácil que tener que estar pues yendo a cazar. Lógicamente eso era hace muchísimos años, pero luego después, pues en el siglo XX, pues empezaron más en tema de adiestramiento militar, pues a utilizar perros para muchas cosas, ¿no? Pues sobre todo, por desgracia, era en la guerra y eran meras herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que por suerte ahí todavía no se estaba trabajando, pues ni se tenía en cuenta el vínculo, ni se tenía en cuenta nada de todo, por supuesto, lo que tenemos en cuenta ahora, sino que eran meras herramientas pues con una utilidad, la que fuera que sirviera para la guerra y que en un principio se entrenaba pues como hablábamos, pues lógicamente el perro que servía porque le trabajaban a través de correcciones, seguía más o menos las pautas del entrenador en ese momento de los militares, pues funcionaba y el que no, pues era sacrificado. Entonces, esto nos suena muy lejos, pero Sí. por desgracia, o sea, todo va mejorando mucho, pero por desgracia quien no ha escuchado, pues cantidad de historias en este sentido relacionadas con caza o con otros sectores en el que por desgracia sigue siendo así, ¿no? En algún momento algún perro que no nos sirve y lo utilizamos como mera herramienta
y cuando deja de servir, el perro ya no está con nosotros, o bien porque se le abandona, o bien porque se le sacrifica, o bien porque se le da a otra persona. Por suerte eso va cambiando y todas las personas que amamos a la educación canina y a los perros, pues vamos intentando cambiar que eso no suceda de esa manera. De hecho, en el cartel que avisaba un poco que íbamos a charlar hoy tuyo de educación canina, pues una de las frases que decidí poner era que ojalá en algún momento la educación canina no tuviera que tener una coletilla posterior, esa coletilla de educación canina en positivo. ¿Por qué se hace esa diferenciación en positivo? Pues por desgracia todavía hace falta para diferenciarnos respecto a la gente pues, que trabaja adiestramiento tradicional, clásico, o bueno, trabaja algo, una especie de trabajo mixto, metiendo muchas correcciones, que para nosotros eso todavía pues no es un trabajo respetuoso. Entonces, ojalá en algún momento todos los profesionales podamos hablar de lo mismo, solo de educación canina, sin ponerle una coletilla o sin darle a la educación canina pues un matiz específico para solo poder venderlo nosotros o solo poder hacerlo porque esté protegido los derechos de autor. En el adiestramiento en positivo lo puede utilizar todo el mundo, lo promocionamos de alguna manera para que todo el mundo sepa cómo trabajar un entrenamiento respetuoso y no tiene derechos de ningún tipo como es otro tipo de entrenamientos que sí llevan una patente, por decirlo de alguna forma. Ya, claro está. De hecho, voy a aprovechar y voy a decir una pequeña anécdota que leí en un libro hace cuestión de, puede ser 3 años aproximadamente. Es decir, era el libro iba sobre perros de guerra, perros que han sido meras herramientas en la guerra, y en concreto hablaba de César, que usaba con los legionarios perros de guerra. De hecho, eran similares a los mastines, o lo más parecido a los mastines. En otros sitios eran pitbull, lo más parecido a lo que hoy es el pitbull. Decían una frase muy simple que decía: grita devastación y suelta toda la ira. Y básicamente era que César gritaba devastación, abrían las jaulas o soltaban las correas y los perros no hacían distinción. El problema es que suelta toda la ira porque no hacían distinción. Los perros entraban en el campo de batalla y básicamente arrasaban con todo lo que se encontraban, amigo o enemigo, porque ellos no entendían de ese concepto. Y de hecho a estos perros los cuidaba digamos, maleantes, es decir, gente que habían pillado robando, habían infringido las leyes de alguna época. El castigo que se les ponía era cuidar a los animales de guerra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones habían perdido manos, dedos, incluso brazos o piernas, o habían sido prácticamente devorados por los animales por un descuido. Estaban alimentándolos y en un descuido uno de ellos le trinca y no lo vuelven a contar. Pero como se supone que eran maleantes y su castigo era ese, pues en vez de decirles vamos a darle pena de muerte, vamos a ponerlo a cuidar los perros y que duren hasta que los perros se los coman. Pues efectivamente, pues por desgracia hace mucho tiempo los perros eran herramientas y no tan lejos, todavía ahora tenemos que luchar contra que los perros no sean herramientas. Todavía a día de hoy, que es lo que realmente nos preocupa, porque bueno, estas anécdotas de César, pues vale, pero el problema está en que a día de hoy todavía hay gente que trabaja en entrenamiento, adiestramiento en competición y que a sus perros piensa que no les debe tocar nadie, que no deben estar en contacto con otros perros. Todavía, por suerte, ya se va quitando un poco la idea de que los perros tienen que estar en jaulas para que luego salgan más motivados, pero esto hace muy poquito se hacía. Pero sí que se sigue haciendo todavía el que mi perro tiene que tener vínculo conmigo y no debe acariciarle a nadie, no debe estar con otros perros, de verdad solamente se debe centrar en mí, que debo ser su centro de atención. Entonces es una pena. Yo hoy lo hablaba con una persona que nos llamaba preguntándonos sobre educación canina y que estaba trabajando con un entrenador tradicional o clásico y que realmente le comentaba esto, ¿no? Entonces nosotros le decíamos que el ejemplo, que siempre ponemos ejemplos con niños, que al final es lo que mejor se entiende, imagínate que a nuestro hijo decimos, no, para que mi hijo me quiera, lo que necesito es que no tenga contacto con nadie, que no vaya a ningún sitio, que no haga nada más, porque realmente lo que quiero es que me quiera a mí, ¿no? Y que tenga un buen vínculo conmigo. Lógicamente eso sería pues muy malo, lógicamente, socialmente, por supuesto para el perro y por supuesto para este niño que hablamos como ejemplo. Entonces, para que me quiera a mí, yo tengo que tener una buena comunicación, tengo que enseñarle la vida, tengo que enseñarle cómo actuar, tengo que darle las posibilidades y las herramientas de ello y guiarle, ¿no? Tanto a ese niño como ese perro, pero además ese perro es que pasa 24 horas conmigo, realmente no va como ese niño luego al colegio o a otras actividades extraescolares o con amigos, ¿no? Que al final tiene una parte de educación fuera de lo que es el control de los padres. Pero como guías, nosotros con nuestros perros depende de nosotros 24 horas al día.
menos el tiempo que a lo mejor le tenemos que dejar en casa solo porque nos marchamos y aún así no está con nadie más, a no ser que esté con algún miembro más de la familia y todos deberían aprender cómo trabajar, pero luego en todo momento sacarle, darle de comer, él no puede decidir nada que no sea depender de nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad grande con los perros y esto desde luego lo más importante es que esa responsabilidad la tomemos como de verdad se merece y trabajemos de forma respetuosa con él y consigamos que sea un miembro más de la familia con un vínculo bueno hacia nosotros, pero que se pueda relacionar, por supuesto, bien con otros perros, con otros animales y con personas. Y para eso no necesita verme solo a mí y tratar solo conmigo. Necesita tener pues una buena experiencia social y bueno, pues crear buenos apartados cognitivos. Es lo que hemos hablado en otras entrevistas anteriores, que el perro tiene emociones, no solamente conductas como muchas veces se ha pensado. El perro solamente actúa por instinto o actúa por conducta, ¿no? El perro tiene emociones y actúa ante esas emociones también. Sí, ahora hablaremos más sobre ello, pero toda la razón, Fran. ¿Cuándo empieza el público, por así decirlo, la gente, la sociedad, a darse cuenta de que necesitan un adiestrado? ¿Cuándo cambiamos del adiestramiento militar y pasamos al adiestramiento civil, por llamarlo de una forma? Porque obviamente al principio el perro era una herramienta, pero poco a poco ha pasado de ser herramienta a cada vez más ser un miembro de la familia. Efectivamente, de hecho, pues bueno, nosotros luchamos mucho contra determinados términos y por suerte, pues el término mascota en perros, pues cada vez más, pues se va cambiando. Nosotros luchamos para ello, ¿no? De hecho, realmente para nosotros el término mascota no define a un miembro de la familia como es nuestro perro. Está claro que es un perro que necesita ocupar su lugar, igual que si nosotros somos padres, un niño dentro de la casa también es un niño y necesita ocupar su lugar, pero eso no quiere decir que sea menos importante dentro de la familia, lo hemos comentado muchas veces en charlas, en cursos y en seminarios. Realmente tiene que ocupar su lugar cada miembro de la familia, pero eso no quiere decir que sea más o menos. Realmente nosotros tenemos que ver cuáles son sus necesidades, igual que las vemos para cualquier otro miembro de la familia. Entonces, ahí en ese sentido sí que pasó, lógicamente, de ser herramientas el perro a poco ir conviviendo con nosotros. Entonces, si convivía con nosotros, pues necesitaba, lógicamente, saber unas normas básicas en la casa, qué es lo que puede y no puede hacer. Y nosotros le tenemos que guiar desde cachorrito, desde que llega. Pues le tenemos que indicar dónde puede hacer pis, qué cosas se pueden morder, qué cosas no se pueden morder. Cómo para salir a la calle necesitamos acostumbrarle a correa, necesitamos acostumbrarle a un arnés, necesitamos acostumbrarle al material que va a utilizar. Necesita vivir en sociedad, como comentábamos antes, necesita pues acostumbrarse con una buena socialización, a estar con personas, con otros perros, a no tener problemas para que sepa, pues bueno, convivir en esta sociedad que nosotros le obligamos a meterse y que no es fácil para ellos, porque realmente al final el que vive en el campo y puede salir simplemente a pasear, genial, pero la mayor parte pues vivimos en ciudades, con tráfico, con situaciones que son muy peligrosas para el perro. Yo ahora mismo acabo de venir de viaje y he estado fuera y yo, bueno, tengo la posibilidad, por suerte, he visto perros en todas las partes del mundo. Ahora mismo, bueno, pues vengo de la India y Nepal y pues allí tengo muchísimas fotos con perros en situaciones de todo tipo. Entonces, bueno, choca ver, ¿no? De lo increíble que es cómo un perro puede buscarse la vida y puede de repente estar en una ciudad que es un caos, como Delhi, y poder aprender, como ves a los gatos a veces aquí cruzando la calle y tal, a apartarse de vacas, de gente, de coches, de un tráfico terrible y cruzar y sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Que, por desgracia, bueno, cualquier perro nuestro de casa, nosotros le soltamos en esa situación y no duraría ni una hora. Pero estos perros pues van aprendiendo todas esas situaciones para poder sobrevivir, pero claro, no todos, ¿no? El que sobrevive y consigue vivir a todas esas situaciones de caos y es increíble verles, ¿no? Pues cómo van por la acera, cómo cruzan, cómo duermen en trozos en la carretera, entre la acera y la carretera, en el suelo, pasando coches, vacas, tráfico de todo tipo y aprenden a sobrevivir. Entonces, en nuestra sociedad nosotros le metemos en esas situaciones, nosotros somos los responsables de que aprendan todo eso y en nuestra mano está hacerlo de la mejor forma posible, aprender su comunicación y, como comentábamos antes, desde luego, aprender que no solamente al enseñarles son a través de condicionamientos, no es a base solo de refuerzos y castigos. Por supuesto, desde hace mucho tiempo ya se sabe que es muy importante pues esa parte social y esa parte cognitiva en la que el perro, lógicamente, pues tiene unas necesidades aparte de ese simplemente refuerzo y castigo que van a implicar todo eso.
No basta con que yo dé un refuerzo primario en comida o dé una caricia o tal. Realmente, si no tengo en cuenta su estado emocional, no conseguiré nada. Entonces, antes se hacía sin querer, porque si yo daba un refuerzo en comida, veía que su estado emocional era mejor, pero no lo tenía en cuenta. Por supuesto, ahora se tiene en cuenta y todo eso es el conjunto de cosas que hacen que podamos respetar al perro, comprenderle y comunicarnos bien con él. Efectivamente. Una cosa, no sé, como yo no estoy viendo el Facebook de Lealcan, no sé si está viendo comentarios, si nos están haciendo preguntas. No, de momento no, yo lo estoy refrescando cada X tiempo y no están haciendo preguntas. Tiene gente viendo, pero no están haciendo preguntas. Aquí, por ejemplo, si nos ha hecho preguntas, Alberto nos ha dicho que ganas de estudiar contigo, Enrique. Para mí eres un referente. Bueno, joder, me encanta lo que... Bueno, que por supuesto, nada, lo hemos comentado antes, pues aparte de las cosas que pueden ver, gracias a ti ahora, Fran, en esta entrevista que estamos haciendo, realmente ahí esos comentarios que nos hacen, lo hemos comentado antes, el fin de semana que viene empezamos nuestro curso de educación canina base y esto lo hace, ya te digo, tanto gente que quiere pues formarse como educador canino y quiere avanzar más y saber más con su perro cómo poder, bueno, primero cómo ser una profesión y poder trabajar en ello, que luego tendrán que hacer cursos más avanzados y tendrán que hacer pues todo tipo de seminarios y ver a todo tipo de profesionales para poder guiarse y tener un buen camino en la educación canina, pero luego hay gente que tiene perro nada más y se apunta porque quiere saber algo más con su perro, cómo comunicarse, cómo trabajar con él y solamente para su día a día. Entonces, en ese curso base tenemos casi mitad y mitad, gente que quiere ser profesional del mundo de la educación canina y gente que solo quiere saber algo más. Luego ya en el curso avanzado, que lo empezamos posteriormente, en ese sí, ya es casi siempre toda la gente que se apunta es porque quiere ser profesional. Pero bueno, gracias Alberto por el comentario. La verdad es que, bueno, siempre anima a continuar en esta línea de trabajo. Vale, te pregunto, hablando de lo que has comentado de Nepal, etcétera, etcétera, el perro empieza a ser un miembro más de la familia y nosotros tenemos que empezar a, obviamente, educar a ese perro, que es cuando empezamos a darnos cuenta que existe esta evolución de adiestramiento a lo que ahora conocemos como educación canina. ¿Cómo se produce este avance? Es decir, nos damos cuenta de que el perro ya no es solamente conducta, de que tiene emociones, de que tiene sentimientos, y empezamos a trabajar sobre esos sentimientos, sobre esas emociones, antes que la conducta. ¿Cómo se procede? ¿Cómo empiezas a darte cuenta de esta evolución? Porque yo de pequeño, por ejemplo, cuando tenía perro, hacía algo mal, yo por aquel entonces no tenía conocimiento y yo le preguntaba al veterinario y el veterinario me decía, pues tú coges un periódico y le das con el periódico en el hocico, pero no le des con la mano porque entonces va a cogerle miedo a la mano y te va a morder. Hemos pasado de esta metodología a la metodología que tenemos ahora, que es bastante diferente. Bueno, a ver, lo primero, respecto a lo que comentabas relacionado con adiestramiento o educación canina, bueno, cada uno a lo mejor lo entendemos de una forma diferente, pero sí que es cierto que a lo mejor pues, podemos dar una idea, ¿no? La idea es que en el adiestramiento, pues realmente es para de alguna forma crear comportamientos o crear conductas y somos nosotros los que estamos entrenando al perro. Imagínate un perro detector y yo estoy entrenando con él. Eso lo podríamos llamar adiestramiento a lo mejor de un perro detector. La parte de educación canina le podríamos dar otro matiz diferente y es que ahora casi todos los educadores caninos pues trabajamos realmente más esa parte de educación canina. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es trabajar con las personas, con los guías, para que ellos sean los que entrenen al perro. Cuando nosotros en Lealcan vamos en adiestramientos a domicilio, lo que hacemos es ver cuáles son las necesidades del perro y trabajarlas enseñando al guía. El guía tiene que aprender todo lo necesario para ser educador canino de su perro. No va a aprender de forma general a trabajar con todo tipo de perros, pero sí tiene que conocer a su perro muy bien. Va a ser su educador. Y a través de él, de ese guía, es como le vamos a enseñar para poder enseñar a su perro. Si hace falta trabajar alguna cosa, nosotros lo hacemos. En esas clases, vale, pues hay que enseñar a trabajar de esta manera para que no cruce. Le vamos a reforzar así, vamos a frenar en el escalón. Y nosotros le enseñamos físicamente cómo crear ese patrón motor de movimiento que nos ayuda a la hora de trabajar, para lo que sea, un movimiento de sentarse, un movimiento a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo de habilidad. Pero sí que es cierto que todo lo que podemos lo hace directamente el guía. Le enseñamos nosotros con un ejemplo y enseguida, toma, hazlo tú para que lo puedas trabajar. Eso es educación canina, ¿no? Esa parte de educación es enseñarle al guía qué es lo que tiene que trabajar y trabajamos con las personas. Y luego hay otro matiz que es también, pues esa educación canina se lleva más
también a la parte de hábitos, ¿no? Cómo enseñar que un perro no haga sus necesidades en casa, una serie de comportamientos dentro de casa, ¿no? Que ahí en ese sentido, todo ese comportamiento que a lo mejor nosotros necesitamos sí que es más educación, ¿no? Esa educar. Entonces, esa diferenciación. Adiestramiento más de crear conductas y de entrenar yo mismo con el perro, en la modalidad que sea. Educación canina, a lo mejor una parte relacionada con lo que comentábamos, enseñar a los guías cómo trabajar con sus perros para que ellos aprendan todo lo necesario y luego sigan consolidando ese trabajo. Y luego también esa parte de educación implica, pues no solamente crear un movimiento, un comportamiento, un patrón motor de un movimiento de sentado, sino que lo que necesitamos es que aprenda a convivir en casa, que no tenga problemas a la hora de hacerse pis, que no tenga problemas con personas que entran en casa, que no tenga problemas al salir a la calle a la hora de estar con perros. Entonces, más o menos esos matices. Entonces, ¿cómo se cambió todo esto? Pues, lógicamente, a medida de ir necesitando la gente trabajar con sus perros. ¿Y cómo se fue derivando hacia la educación canina en positivo lo que trabajamos nosotros? Pues, si os dais cuenta, para todos los que estén escuchando, todos los educadores caninos de hace pues unos años acá, de más de 20 años que lleva nuestra empresa de educación canina aquí, ese trayecto, ¿no? Aunque ya empezó antes, pero lógicamente podemos hablar de esa trayectoria, hace que todos los educadores caninos hayan ido acercándose hacia las líneas de educación canina en positivo, quieran o no. ¿Por qué? Primero, porque la sociedad, lógicamente, les pide que se haga así, que se haga un entrenamiento sin maltrato o sin correcciones o que el perro sufra lo menos posible. Que el perro no cambie su comportamiento porque un educador canino llegue y pueda estar con miedo de él, ¿no? Eso es lo que nos pedía la sociedad. Pero aparte, el entrenamiento en sí hace que tenga que ser de esa manera. Si nosotros trabajamos con correcciones, tenemos un perro con miedo, tenemos un perro que si conseguimos que haga las cosas que nosotros queremos, las hace, pues desde luego con la cabeza baja, con una mala actitud, con una situación en la que las hace obligado y porque nosotros queremos, pero no porque él quiera hacerlas ni quiera colaborar con nosotros. Entonces, tarde o temprano, esa educación va cambiando y hasta los educadores caninos que trabajan con correcciones, pues han ido variando. El que trabajaba con un collar eléctrico cambia a un collar de púas, el que trabaja con un collar de púas cambia a un collar de ahogo, el que no cambia a un collar fijo, pero en el cuello, y el que puede va directamente, y el que directamente va evolucionando, trabaja hacia arneses y va trabajando sin correcciones, solamente creando un buen vínculo, una buena comunicación, trabajando en base a más a refuerzos que a castigos. Y luego, en cuanto quieras, como luego lo vamos a hablar, sí que hablaremos de esos refuerzos y castigos y si meter correcciones verbales, si no, creo que como es uno de los apartados que teníamos, luego lo comentamos más en detalle, pero la necesidad, tanto social como del beneficio que tiene el entrenar de una forma agradable con el perro, es lo que ha derivado hacia que todos los educadores caninos vayan llegando hacia las líneas de educación canina en positivo. Por suerte, algunos han llegado ya, por desgracia, otros no llegarán hasta dentro de 10 años, pero otros están en proceso y están quitando poco a poco correcciones para poder llegar hacia las líneas de educación canina en positivo, que es el camino que todos están llegando hacia ahí. Aquí Fanny, te iba a hacer una cuestión, pero he visto que aquí Fanny ha puesto un comentario que está más o menos relacionado con lo que estás hablando, aunque no lo termino de entender del todo, pero voy a ponerlo por si a ti a lo mejor pues te dice algo. Venga, vamos a ver a qué se refiere. A ver, ¿lo ves bien? Vamos a ver, yo lo estoy leyendo, lo leemos en alto para que la gente... Sí, léelo en alto porque yo lo he leído, pero yo no acabo de entender qué es. Vamos a leerlo en alto para todos, lo voy a leer para que ver si, pues eso, la gente también lo entiende. Bueno, nos comenta Fanny que hay perros que por sus genes o instinto pueden ser muy nobles y sociables con su familia, con personas, incluso hacen manada con muchos perros cuando están en guardería. Eso no quiere decir que cuando salen atados con el dueño y con bozal por normativa sean igual de amigables. Pueden sacar su instinto territorial cuando simplemente le paseas por tu zona después de haber estado toda la mañana jugando con muchos perros distintos en la guardia. Y me han dicho que eso es así, que sea consciente de la clase de perro que tengo, porque eso es así. ¿Qué opináis? Gracias. Pues sí, es como comentaba, realmente no sabemos exactamente a qué se refiere, pero podemos interpretar o por lo menos vamos a dar una contestación que a ver si a Fanny le sirve, luego que nos ponga un comentario si realmente hemos acertado con lo que ella quería decir. Entonces, bueno, realmente a lo mejor a lo que se refiere, no sé si por lo que estoy interpretando, si tiene que salir con bozal y por normativa, a lo mejor está hablando de que tiene un perro PPP, un perro potencialmente peligroso, y por normativa le obligan a salir con bozal a la calle. Y que alguien le ha comentado que, aunque pueda ser amigable con las personas, perros, lo que sea que tenga en casa,
pues luego que al salir a la calle no tiene por qué ser así y que eso es así. Pues bueno, no estoy de acuerdo, no es así. Si eso es lo que estamos interpretando y lo que quiere decir es eso, realmente sí que es cierto, lógicamente, que hay perros que no tienen problemas en casa o con perros de la familia y luego pueden tener problemas en la calle, pero eso, primero, no tiene nada que ver con que sea un perro potencialmente peligroso o no, desde luego tiene que ver con que tiene un problema de comportamiento y que hay que afrontarlo y solucionarlo, porque desde luego no nos sirve que un perro pues en casa pues no tenga problemas o con un grupo de perros en los que conoce, pero luego sí tenga problemas con perros desconocidos. Esto, desde luego, se puede cambiar y no tiene por qué ser así. Nosotros podemos trabajar y, desde luego, cualquier persona que tenga un problema o con personas o con perros, con su propio perro, pues, lógicamente, lo puede variar. Nosotros nos llegan situaciones de todo tipo. En la empresa de educación canina Lealcan, donde trabajamos a domicilio y somos la empresa, ya no en Madrid, sino en toda España, que más clases hacemos a domicilio, con todos los educadores que tenemos, que son un grupo de 12 educadores caninos. Ahí, en ese sentido, recibimos de todo tipo de consultas. Y hay veces que pasa al revés. Los perros, algunos de ellos, tienen problemas con su propia familia, porque no se les ha enseñado bien cómo trabajar con ellos y se les ha enseñado a trabajar con correcciones. Entonces, ahí en ese sentido, una de las cosas que sí que puede pasar es que directamente pues tengamos problemas en casa, pero no con ese perro puede no tener problemas en la calle con otras personas. Entonces, esto que le están comentando, por supuesto, no es que sea así. Va a depender del perro, va a depender del comportamiento que tenga y está claro que se puede solucionar. De hecho, ahora, bueno, pues como estamos aquí en la entrevista, pues voy a enseñaros a Kenal que, nene, oye, que como está por aquí y me ayudan todos los vídeos, pues, oye, nene. Bueno, tiene ya 14 años y está un poco sordete y ya el pobre no escucha muy bien. Pero está aquí conmigo acompañándome. Os lo quería a todos los que siguen el canal de YouTube de Lealcan y que ven vídeos nuestros, que han visto muchísimas veces a Kenan, pues que sepan que todavía está por aquí dando guerra, que aunque ahora le cuesta oír un poquito, pero bueno, todavía va a cambiar a los 14 años. Sigue al pie del cañón, ¿no? Sigue al pie del cañón, sigue acompañándome por aquí, saliendo los vídeos. Entonces quería hacer que saliera, por lo menos, que se viera. Mira, Fanny nos ha vuelto a comentar. Me da la impresión de que ella lo que se refiere es que tiene un perro con un punto de reactividad. Entonces, ¿por qué? Porque dice que, me explico mejor, tengo un mastín de 2 años con 53 kilos, juega con perros en la guardia, pero cuando lo saco, a algunos perros los ignora y a otros se lanza y me arrastra. Vale, pues sí, bueno, está teniendo un problema. Realmente ahí el tema del bozal, aunque un mastín no pertenece al listado de esos 8 perros de raza potencialmente peligrosa, pero sí que por peso y por características pues se refiere a lo mejor a eso que le lleva con bozal. Y si no, a lo mejor le lleva con bozal porque como tiene esos problemas, pues intenta evitar que por lo menos haga daño a algún perro en la calle. Entonces, ahí en ese sentido, pues bueno, lo que le está sucediendo lógicamente es que a perros a los que conoce o que conoce desde hace tiempo, si tiene 2 años, pues quiere decir que a lo mejor hay perros a los que conoce o que lleva habitualmente y que juntan, si es en la guardia, pues lógicamente le juntan con perros con los que se lleva bien y que no tenga problemas, pero luego, pues a la hora de estar en la calle, tiene que trabajar específicamente eso. Entonces, muy probablemente, por lo que comento, no está trabajando con un educador, ¿no? Sino que a lo mejor, pues solamente lo lleva a la guardería y allí, pues no tiene problemas con los perros que le juntan, pero luego cuando aparece un perro desconocido o una situación en la que va con correa, que también pues es más difícil la comunicación con otros perros, y hay algún otro perro que le provoca, pues el que tenga esa reacción, pues sí que tiene ese problema. Pero no es que sea así, ¿no? Como comentaba en el comentario anterior, Fanny. Realmente al final te surge a ti de esa manera con tu perrete y sí se puede trabajar. Si no se generalizaría en que todos los mastines son así o todos los perros se llevan bien en un sitio con unos perros y con otros no. Entonces, lógicamente es más fácil que puedan llevarse bien con perros con los que han crecido o con los que están acostumbrados a ver, pero luego, pues en otras situaciones tienen problemas. Puede pasar, pero eso no quiere decir que sea normal y que no haya que solucionarlo. Si nosotros queremos trabajar el que nuestro perro no reaccione ante determinadas situaciones, pues desde luego sí que es bueno que contactara con un educador canino que le acompañara a domicilio y saliera con ella en esas situaciones para ver por qué sucede, que lógicamente habría que analizarlo. De acuerdo. Espero que te haya podido ayudar, Fanny, lo que te ha dicho Enrique. Te comento. El tema de lo que es el adiestramiento en cuanto a perro operativo y perro doméstico, por llamarlo de alguna forma, es totalmente diferente.
Y tenemos que entender que, además de que es diferente, las exigencias que se le pone a un perro operativo y a un perro doméstico son totalmente diferentes también. Digo porque muchas veces pasa, como también sabrás, el tema de que te llega el típico militar y te dice, te voy a enseñar el perro. Yo soy militar, yo soy policía, porque al final siempre todo el mundo conoce al X que enseña a los perros de la policía o X que enseña a los perros del ejército, etcétera, etcétera. Sí, bueno, lo que quería era que comentáramos un poco esa diferencia entre perro operativo o perro civil, por llamarlo de alguna forma, ¿no, Fran? Y por llamarlo de alguna forma, la diferencia, que la gente tenga clara la diferencia de enseñanza entre uno y otro y los criterios que se le exigen a un perro y a otro. Bueno, yo explico y doy mi opinión, claro, en ese sentido, ¿vale? Ahí, bueno, primero con lo que comentabas antes con Fanny, ojalá que, bueno, pues le haya aclarado la duda respecto a si es así o no y que, bueno, pues el resumen era que no, que yo no pienso que sea así, sino que cada perro tiene sus necesidades y el suyo está teniendo unas y que no es comparado con otros y que, lógicamente, cada perro había que trabajarlo con sus necesidades específicas. Y si él no le ha quedado algo claro y luego quiere contactarnos con nosotros, como también, pues eso, puede contactar con Lealcan cuando quiera, se me puede llamar por teléfono, que dentro de nuestra página web de lealcan.com aparece mi teléfono directo y yo le voy a ayudar y asesorar en todo lo que pueda, me puede llamar sin problema, cuando ella quiera, ¿vale? Entonces, luego, respecto al tema de perros operativos o perros de familia, lógicamente no es lo mismo un perro de familia que no tiene ninguna necesidad de ser entrenado más que la convivencia en su día a día, que un perro que se entrene para algo. Hay gente que habla, ¿no?, de que esos perros operativos, por decirlo de alguna forma, en ese entrenamiento, tienen que se tiene que ser muy estrictos, muy rigurosos con ellos y ser muy duro, porque no pueden fallar, ¿no? Porque de alguna forma, pues eso, lógicamente, si es un perro detector de drogas, si está en la aduana, pues se les pasarían drogas si falla o lo que fuera. Y eso es la justificación para que al perro ser tratado de alguna forma con mucha disciplina o ser muy duro. Yo no estoy de acuerdo. Realmente, al final, para que un perro sea operativo, de alguna forma, tiene que ser un perro en el que, lógicamente, sea fiable, y para que sea fiable para mí, no debemos hacer un entrenamiento en el que sea duro, correcciones o tal. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros queremos hacerlo de esa manera y entrenarlo de esa manera, que por desgracia en muchos cuerpos del Estado se trabajaba así, ahora cada vez más se van formando de alguna forma, aparte dentro de los cuerpos del Estado, pues va haciendo cursos fuera y viendo una parte de entrenamiento un poco más respetuoso, y va cambiando un poco la filosofía y se va metiendo un poco la filosofía de adiestramiento positivo dentro de cada uno de los cuerpos del Estado. Pero hasta hace poquito no se podía y tenían que incluso formarse fuera y ver una filosofía diferente. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de trabajar, pues se hacía de esa manera. Se corregía, se daban pues tirones de correa muy fuertes, se trabajaba siempre con métodos que fueran de adiestramiento tradicional, y el perro que no servía, pues fuera. O sea, realmente lo cambiaban y ya está, ¿no? Para nosotros esa visión, pues desde luego es completamente diferente. Nosotros trabajamos perros de competición también. Nosotros trabajamos agility, trabajamos OCI, obediencia a clase internacional, y no cogemos un perro y decimos, este no nos sirve, fuera, otro. Venga, y cogemos otro, lo estoy entrenando, nada, es que no va a aguantar las correcciones o no va a funcionar bien. Otro perro, esto no funciona así. Yo cojo un perro, ese perro le cojo con todas las consecuencias, y si algo no funciona bien, lo trabajo y lo soluciono y lo enfoco, pero es mi perro para toda la vida. Cuerpos operativos, pues comenta que, bueno, pues es necesario tener una disciplina, ser rigurosos, ser estrictos, y por desgracia, pues perro que sirve se trabaja, perro que no sirve se cambia, y para nosotros, por supuesto, estamos en contra de trabajarlo de esa manera. Perro que entra en casa se queda, perro que entra en casa son miembros más de la familia, y si queremos hacer algo con él y que sea operativo en cualquier tipo de modalidad de entrenamiento, ya sea para competición o queremos entrenarlo para alguna función, como nosotros, por ejemplo, entrenamos perros de asistencia, pues sí que, desde luego, lógicamente, tiene que ser operativo, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y tiene que dar servicio a esa persona y ayudarle. Pero eso no quita que es un miembro más de la familia y que en un momento dado, independientemente de que pueda fallar o no, el trabajar de una forma respetuosa con él y conseguir que el perro esté bien va a hacer que el perro funcione mejor. O sea, hablando de funcionalidad, de operatividad, que suena fatal. Para nosotros, que un perro sea otra vez considerado una herramienta, que lo hablábamos al principio, y que solamente sea de que pueda fallar o no, el trabajar de una forma respetuosa con él. Fran, se acopla el sonido, no sé si...
Vale, entonces, que realmente para nosotros que sea un perro útil no es lo más importante, es que el perro esté bien. Pero es que encima tiene doble función, porque que el perro esté bien con nosotros, que el perro al final esté contento, colabore con nosotros con ganas, va a hacer que sea más operativo, precisamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de si el perro tiene que tener una funcionalidad o no, desde luego para nosotros no implica el ser más rigurosos o más estrictos. Está claro que nosotros, por ejemplo, hace no mucho, en un congreso de adiestradores, que estábamos, pues, educadores caninos que trabajamos en líneas de educación canina positivo y educadores caninos que trabajan adiestramiento más tradicional, por decirlo de una forma, y curiosamente casi todos los que se colocaban en esa parte pues eran o policías o eran militares o eran gente que trabaja precisamente con perros operativos. Y nos comentaban pues casos extremos, como siempre sucede, ¿no? Pues si yo tengo un perro de guardia y defensa, le tengo en una misión, le tengo en Afganistán, me tiene que defender de un ataque de una persona, tal, o sea, comentaban siempre ejemplos en ese sentido. Y sí, el perro no puede fallar de alguna forma en algunas cosas así, pero no dependemos solo del perro. Nosotros no nos vamos a Afganistán con un perro y dependemos de él y ya está. Vamos a Afganistán con un perro, con de todo tipo de defensas, con, lógicamente, militares a nuestro lado, con tanques y con un montón de cosas que tienen que funcionar y no depende, lógicamente, y no debe depender nuestra vida de un perro que está a nuestro lado. Pero está claro que desde luego ese perro va a funcionar mejor y desde luego va a hacer cualquier tipo de actividad mejor si el perro está bien. Salvo los perros que tú comentabas antes, me parece que era de Julio César, dicho César, me imagino que sería de Julio César, en que soltaban a los perros y muerde a quien puedas y mata al primero que pilles, sea de tu bando o no, ¿no? Entonces, salvo que sea así, desde luego un perro va a entrenar mejor en cualquier cuerpo operativo si el perro está bien, tiene un buen vínculo con nosotros y, desde luego, cuando nosotros le pedimos algo, confía en nosotros para que eso que va a hacer, desde luego, lo tiene que hacer. Y no porque tenga miedo a nosotros. Entonces, esa, desde luego, pues es mi opinión, que no tienen por qué compartirla el resto de gente que nos ve. Claro está. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, de que tenemos que empezar a ver al perro como un compañero, no que sea una herramienta que nos tiene que obedecer bajo cualquier concepto. Esto es algo que poquito a poco, pues bueno, va evolucionando. Y aquí es donde entra el también conocido concepto de, como hemos dicho muchas veces, tenemos que ser un buen compañero y cuántas veces hemos dicho que no se trata de ser el alfa, sino de ser un buen guía. Efectivamente, sí, de hecho ya se ha quedado muy antiguo ese concepto de alfa o tal, pues ahora mismo hay una película que lo vuelve otra vez a nombrar, pero bueno, dejémoslo como una película como tal y desde luego pues ahí en ese sentido, pues sí, nosotros somos sus guías, para nosotros ni dueño ni amo, en ese sentido hay varias cosas en cuanto a definiciones, como comentábamos antes el tema de mascota que nosotros no lo utilizamos, pues tampoco utilizamos ni dueño, ni amo, ni propietario. Utilizamos guía, que es una de las cosas que a lo mejor puede pues, ser más coherentes a la hora de definirlo. Hay otras personas que utilizan otra expresión y utilizan guardián, o utilizan algo más amigable, pero desde luego no dueño ni que suene a cosa o a propiedad, ni propietario y, por supuesto, su amo. Suena bastante mal. Yo, a mí por lo menos, obviamente como profesional me ha quedado claro. Igualmente, quien no le haya quedado claro puede hacer cualquier pregunta, porque, por ejemplo, Alberto Céspedes Ramos nos hace una pregunta, nos dice, pregunta para Enrique, ¿qué argumento le darías a una persona que usa la educación tradicional para convencerle? Dice, ¿qué argumento le darías a una persona que usa la educación tradicional para convencerle de que cambie a la educación en positivo? Bueno, pues Alberto, llevamos haciéndolo toda la vida. Nosotros, bueno, toda la vida no, porque cuando yo empecé en la educación canina hace más de 20 años, realmente se trabajaba entrenamiento tradicional y yo mismo lo trabajaba. O sea, para la gente que a lo mejor comenta, bueno, es que la gente que trabaja en positivo es que no ha visto cómo es un trabajo de adiestramiento tradicional, pues a mí no me lo pueden contar, a mí no. Yo tengo, por suerte, llenos de polvo y en el trastero, collares de púas afilados, muy finitos y que hacen bastante daño, collares de ahogo, collares eléctricos, pero por suerte están ya en el museo, por decirlo de alguna forma. Pero yo los he utilizado de todo tipo de métodos de correcciones en su momento. Hace más de 20 años no había otra cosa, pero ya sí lo hay. Entonces, ¿qué es la suerte que tenemos, Alberto, en el adiestramiento positivo?
que el tiempo nos favorece, que realmente todo el entrenamiento desde hace 20 años acá o desde hace 30 años acá y mucho más a medida que se va acercando pues el día de hoy, el entrenamiento ha ido variando sin necesidad de que nosotros hagamos mucha publicidad. Se va haciendo y se va, lógicamente, hablando de un entrenamiento respetuoso. Pero es que, por suerte, no hace falta. Aunque nosotros no dijéramos nada, todas las personas que van trabajando con correcciones van reduciendo el número de correcciones. Por dos motivos principales que lo hemos hablado antes. El primero, porque la sociedad le invita a ello. La sociedad cada vez más pues, va pidiendo que se respeten los animales. Hace poquito en la Comunidad de Madrid pues, ha salido una normativa que prohíbe el uso de collares eléctricos, de púas, collares de ahogo. Y aunque esa normativa es más bien simbólica, porque la gente no va, los policías no van mirando por la calle a ver si tú tienes un collar de ahogo o no para denunciarte, si tú tienes una situación en la calle en la que le pegas un tirón de correa muy fuerte a tu perro, le estás pegando tirones con el collar, un collar de púas, y alguien te denuncia, sí la policía puede llegar y sí te van a denunciar y sí te van a poner una multa. Entonces, no van a ir mirando uno a uno, pero sí que esa normativa ya va poco a poco calando en la gente. Entonces, la sociedad va pidiendo que se haga un entrenamiento más respetuoso. Pero es que todos los entrenadores, como he comentado antes, van reduciendo el número de correcciones. Todos, de cualquier tipo de adiestramiento y de cualquier tipo de educación canina, llamémosle como queramos. Entonces, aunque nosotros no hiciéramos nada, de aquí a 10 años otra vez va a pegar otro vuelco la educación canina. Llegará un momento en el que se estabilizará y pasará como cualquier otra situación que ha necesitado de un empuje muy fuerte. Que llegará un momento en el que ya no será tan importante hablar de si utilizamos un collar eléctrico o no, porque ya no lo sabrá, estarán prohibidos. O sea, no hará falta, en muchos países ya se han prohibido. Hablaremos ya más de tú a tú y con cosas más normales, tipo A, si metemos correcciones verbales o no, que eso lo vamos a hablar hoy también y vamos a hablar que es un tema interesante, pero ya prefiero hablar de eso, de si a nuestro perro le damos una corrección verbal y damos un no que tengamos que hablar de si a mi perro le pongo un collar eléctrico o no, que eso va a dejar de ser. Entonces, la verdad es que por suerte el tiempo juega a nuestro favor. Y aunque nosotros vamos hablando de cuáles son los beneficios del adiestramiento en positivo y la gente lo va viendo, el tiempo juega a nuestro favor, Alberto. No va a hacer falta que nosotros hagamos pues muchas cosas para ello, sino que simplemente sigamos el camino de entrenamiento que estamos haciendo, el camino de formar a gente cuando viene a formarse con nosotros para que sepa cómo comunicarse bien con el perro y cómo tener un entrenamiento más respetuoso. Nosotros hace un año sacamos un libro hablando sobre educación canina en positivo, Entiende a tu perro, educación canina en positivo, y ese libro también habla para la gente, para el público en general, de cómo conseguir comprender un poquito más a nuestro perro y tener ese entrenamiento más respetuoso. Entonces, Alberto, simplemente te diría que, por suerte, de unos años acá ha ido cambiando la educación canina y todavía sigue evolucionando. Hablando sobre el tema del aprendizaje. Hemos hablado del tema del castigo y ahora el tema está en que hemos pasado poquito a poco a que cada vez se está usando menos el castigo hasta llegar al punto de extinguirlo. Yo cuando tengo compañeros con los que hablo, que ellos son un poco más tradicionales, muchas veces me dicen, es que yo a día de hoy no he visto un perro con problemas de agresividad trabajado sin castigo. Cuando yo eso lo vea, lo creeré. El caso es que yo realmente he invitado a algunos a que vean trabajos y al final es un poco encerrado en lo mismo. Entonces, una cosa es que no quieran verlo y otra cosa es que no quieran aceptarlo. Lo que te decía también, Enrique, si hemos pasado del tema físico, podemos pasar también a evitar el tema del aversivo verbal. Podemos ir quitándolo hasta el punto que no haga falta. Bueno, este es el punto que hablábamos antes. Bueno, no me importa hablar de correcciones verbales y que hablemos en este sentido, porque, bueno, pues de alguna forma me preocuparía más que haya correcciones muy fuertes. Pero, bueno, nosotros lo explicamos de la siguiente manera, ¿no? Y es hablándolo, pues, en base a esas correcciones verbales, lo podemos llamar correcciones de baja intensidad, por decirlo de alguna forma. No es una patada a un perro, no es pegar un tirón de correa con un collar de púas o dar una descarga eléctrica. Entonces decimos, bueno, no es importante. ¿En qué punto es importante esas correcciones verbales y para qué sí debemos irlas retirando, ¿no? Y nos daríamos con un canto a los dientes si con una persona que trabajamos, que cuando llegamos está dando 200 nos al día al perro y con correcciones pues no rotundos, como se lee muchas veces en Internet, nosotros vamos haciéndole que retire esas correcciones para enseñarle cómo trabajar y antes de que nos marchemos da 10 o 15 nos al día.
pues bueno, pues ya habremos conseguido un número importante y aún así todavía dará correcciones verbales. ¿Pero se puede retirar el número de correcciones verbales? Sí. Yo desde hace muchísimo tiempo y al principio Kenal tiene 14 años y hace 14 años no se trabajaba el entrenamiento positivo como se trabaja ahora. Kenal ha recibido correcciones en su momento, todavía en ese tiempo. Lleva años sin recibir una corrección verbal porque realmente en ese sentido no hace falta. Hay dos cosas que quería comentar en ese sentido. Bueno, lo primero, ahora voy a explicar cómo de alguna forma se entienden esas correcciones de baja intensidad, pero antes de comentarlo, antes decía que no se daban castigos positivos con intención en el adiestramiento positivo. ¿A qué me refería con esto? Me refería a que yo no hago un entrenamiento basado en castigo positivo y lo utilizo de forma habitual. Yo no digo, venga, pues le voy a decir al perro que se siente y si no lo hace, no, meto una corrección verbal, le vuelvo otra vez a colocar y por estructura meto esa corrección y ese castigo positivo. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Pero es inevitable que en nuestro día a día, en algún momento, nosotros con nuestros perros cojamos y si en algún momento a lo mejor nuestro perro hace algo, le preguntemos y digamos, ¿qué haces, Kenan? ¿O qué pasa? ¿O otra vez haciendo tal cosa? ¿No? Ese tono y ese momento realmente al final es una corrección. Lo que pasa es que no es... Ya veo que se han puesto a jugar tus perretes, pero eso está bien, Fran. Aparte de ser directo, bueno, yo tengo más suerte que tú, yo tengo a Kenal aquí y por suerte pues se ha tumbado y ha dicho que se ha tumbado y ha dicho que me espera, pero los tuyos han decidido ponerse a jugar juntos. Bueno, me imagino que para la gente, bueno, ahora no os preocupéis que ahora mismo seguimos explicando cosas, pero espero que para la gente al final pues sea divertido estas situaciones para que sepan que, bueno, que convivimos con perros, ¿no? No estamos hablando de perros, pues que sepan que también, lógicamente, se ponen a jugar en casa. Y a nosotros somos educadores caninos y, lógicamente, también convivimos con ellos. Entonces, bueno, os comento lo que os estaba diciendo. Dos cosas importantes. La primera de ellas es que no se trabaja el castigo positivo de forma consciente. ¿Por qué digo que no se trabaja de forma consciente? Porque todos perdemos los nervios en algún momento, todos en algún momento a nuestros perros le decimos, bueno, a ver, basta ya, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, no? Pero eso tiene que ser, y si es así, es de forma puntual. Si yo he levantado la voz en un momento dado a mi perro porque me he equivocado, yo me puedo equivocar una vez y me puedo equivocar en hablarle de forma desagradable o meter un castigo positivo, aunque no sea un no, con mi tono de voz y con mi enfado, pero eso, soy humano y puedo errar y me puedo equivocar, desde luego, pero no debe ser mi tónica habitual a la hora de entrenar. No debe ser sistemático, no debe ser mi sistema de entrenamiento, debe ser pues una equivocación puntual. Y a veces que sucede y a veces que pasa. O yo estoy hablando por el móvil, me despisto, voy por la calle, no voy pendiente de mi perro y el perro se pone a querer hacer pis o querer hacer caca y como yo voy hablando por el móvil, pues sin querer le he arrastrado durante 3 metros y el pobre está intentando hacer pis en el árbol de hace un rato. Entonces, esas situaciones pasan y desde luego, habitualmente, todas esas situaciones que nos suceden, pues al final son castigos positivos que damos a nuestros perros. Pero para mí la diferenciación es, lo meto en mi sistema de entrenamiento y utilizo castigos positivos y utilizo aversivos adrede o pasan en un momento dado porque yo he tenido un mal día y he perdido los nervios. Si eso ha pasado así, analicemos por qué has tenido un mal día, por qué lo has pagado con tu perro y tal, pero es momento puntual. Y otra cosa es, correcciones de baja intensidad, ¿cómo lo explico yo habitualmente? Y esto lo explico mucho en nuestros cursos, que de hecho, pues como empezamos el curso nuestro de educación canina el fin de semana que viene, pues me van a escucharlo nuestros alumnos. Si hay alguno de los que está apuntado al curso de educación canina y ya nos está escuchando, pues se lo adelanto. Y esas correcciones de baja intensidad es como el ejemplo que yo suelo poner. Imagínate que llegamos al trabajo y nuestro jefe nos va dando correcciones de baja intensidad. Llegamos 2 minutos tarde y se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué? ¿Se te han pegado las sábanas, ¿Qué? ¿Te has quedado dormido, Nada, disculpe, ya me pongo a trabajar. Nada, ponte a trabajar. Se marcha. Y ha sido una corrección de baja intensidad, pero muy amable. Vuelve a los 15 minutos y nos vuelve a decir, oye, ¿ya tienes el trabajo que te pedí ayer? ¿Ya tienes lo que te había pedido? No, acabo de llegar, estoy con ello, no te preocupes que enseguida te lo traigo. Vale, no pasa nada, luego me lo entregas. Llega a los 10 minutos otra vez y nos vuelve a decir, ¿lo tienes ya? ¿Ya tienes ese trabajo? ¿Sabes? Entonces, todas esas correcciones de baja intensidad, por muy amable que nos los diga,
si nosotros las vamos recibiendo a lo largo del día, y no es lo malo a lo largo del día, sino a lo largo del día y día tras día. En nuestro trabajo, cuando en algún momento vayamos cargando toda esa energía, todo ese estrés, pues luego en un momento dado, cuando lleguemos a casa, a nuestra pareja o lo que sea, muy probablemente pues le contestemos mal, le demos pues una contestación mala o estemos enfadados o estemos irritados. Todo eso pasa con las correcciones de baja intensidad con nuestros perros. ¿Pasa algo porque le digamos un no a nuestro perro de forma amigable? No, no pasa nada. Pero además es que de forma amigable probablemente, si nosotros tenemos que utilizar un castigo, es una corrección verbal y la utilizamos como se debe hacer, en el instante donde debemos hacer, con la suficiente intensidad de la que debemos hacer, probablemente no valdrá con un no amigable. Tendremos que aumentar la corrección, sea un no fuerte, un no rotundo. Si no nos sirve, tendremos que levantarle más la voz o exigirle más o enfadarnos más. Entonces, si vamos cargando a nuestro perro de todas esas correcciones de baja intensidad, en algún momento dado reaccionará. Y aunque no nos conteste en ese momento a nosotros, reaccionará hacia otro perro en la calle, reaccionará hacia una persona, ladrará en un determinado momento y diremos, ¿por qué pasa esto? ¿De dónde viene? Pues echemos la vista atrás y pensemos en esas correcciones de baja intensidad que pueden ser las que influyan. Entonces, para nosotros es importante hasta retirar esas correcciones de baja intensidad y poco a poco en el entrenamiento y en esa comunicación que nosotros trabajamos, pedimos a los guías que las vayan reduciendo, todo lo posible. Y si es hasta ninguna, mejor. Pero si es de 200 a 10, de esos nos, 200 nos a 10 nos, pues también nos servirá. Entonces, reduzcamos todo lo posible el número de correcciones hasta las correcciones verbales. Es un asunto que tú has explicado y yo suelo decir con frecuencia, es que cuando paseamos el perro, por ejemplo, yo siempre soy partidario y he dicho muchísimas veces de que tenemos que dejar el móvil, porque no estamos pendientes de que el paseo es para el perro, no para nosotros. Y a mí me da mucha rabia, y se lo digo a mucha gente, de que voy a tirar la basura y voy a aprovechar a sacar el perro. Voy a fumar un cigarro y aprovecho para sacar el perro. Voy a hacer una llamada y aprovecho para sacar el perro. Al final no estás sacando el perro, sino que estás haciendo la llamada. O se está tirando la basura, etcétera, etcétera. Y además, el ejemplo que tú has expuesto, yo lo expongo de tal forma de que, digo, muchas veces trabajamos sin castigo, pero el castigo está muchas veces impuesto en la sociedad de tal forma de que no lo podemos evitar. Y yo pongo de ejemplo, por ejemplo, cuando estamos paseando el perro con correa larga o no sea larga, y está en un momento de distracción, se cruza un gato y el perro pega el tirón de la correa para querer ir detrás del gato y se pega el coscorrón con el suelo o el tirón de correa hacia detrás. Entonces decimos, ha sido inconscientemente, está así, pero ha sido inconscientemente. Entonces, es por eso por lo que yo, es el ejemplo que yo pongo de lo que tú has estado hablando. Pues efectivamente, sí, hay castigos en la sociedad y lógicamente sin querer hay veces que pasa. Y si encima vamos hablando por el móvil, pasa eso, pega el tirón de correa hacia un gato y luego encima nosotros nos enfadamos y le regañamos. Y no hemos estado pendientes para poder controlar esa situación y ponernos a una distancia suficiente del gato para que pueda trabajar, poder llamarle la atención y poder reforzarle, poder estar en una determinada distancia y realmente poder trabajar con ese gato. O sea, podría haber sido una situación en la que pudiéramos aprovechar para trabajar y realmente al final no la hemos trabajado, hemos sido despistados, el perro ha pegado el tirón, nos hemos enfadado con él y es un paseo para él, como dices, efectivamente. Exactamente. Al final el paseo tenemos que entender que es la parte más importante para él, incluso lo podemos aprovechar para hacer juegos con el perro, para trabajar la educación, porque mucha gente se quiere centrar específicamente, voy a dedicarme una hora a hacer la educación del perro, cuando la educación del perro la podemos hacer a lo largo del día con la convivencia continua del animal. No es necesario dedicarte específicamente a voy a trabajar esto. Tú estás paseando el perro, llegas al paso peatones, con el paso peatones trabajas el control. Se ve un gato de lejos, pues voy a trabajar desde lejos con el gato el autocontrol también. Entonces, en el día a día podemos trabajar básicamente todos los aspectos de la educación canina. Efectivamente, sí. Es una de las formas que tenemos para poner en marcha todo lo que nosotros enseñamos en estas clases a domicilio en Lealcan, luego ponerlas en marcha poco a poco en el paseo y luego volver otra vez a las clases con nosotros para ver cómo hemos evolucionado. Es nuestra forma de trabajo diaria. Hablando del tema que estamos hablando, de los refuerzos y de la ausencia del castigo, ¿cómo podemos entonces hacer, por ejemplo, para decirle a un perro que se está comiendo algo del suelo y no queremos que lo haga? Hemos hablado anteriormente y estuvimos hablando de lo que son, antes de hacer la entrevista, las marcas de ausencia de refuerzo. Esto
exactamente qué es y cómo se usa, porque muy poca gente llega a conocer lo que son las marcas de ausencia de refuerzo, las MAR, cuando dices, puedo revenirme, pero no sé cómo hacerlo. Eso es lo que está preguntando ahora Car, el no, ¿qué opinas del no informativo? Está diciendo Car. Vale, pues a ver, ¿me escuchas, no, Fran? Vale, pues a ver, te comento. Bueno, hay distintas cosas, ¿no? Pues depende de cómo sea entendido, podrá ser uno informativo, podría ser una marca de ausencia de refuerzo. Entonces, bueno, pues como te comentaba, a ver, lo primero, las marcas de ausencia de refuerzo realmente es un aviso, un marcador que avisa que no va a recibir un refuerzo, como indica las palabras en este sentido. Entonces, ahí nosotros pensamos que sí se puede utilizar esas marcas de ausencia de refuerzo, pero que es bastante fácil convertirlas en un castigo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque, claro, imagínate, primero, que no deberíamos utilizar una corrección, a lo mejor un no, por ejemplo, para utilizarlo como esa marca de ausencia de refuerzo. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos esa marca de refuerzo y la asociamos a algo que realmente al final para nosotros es una corrección verbal, porque ese no normalmente lo utilizamos como una corrección verbal. Y en la sociedad realmente ese no, aparte de lógicamente decir si algo nos gusta o no nos gusta, sí está entendido como tal. Entonces, desde luego, sería mejor que fuera otra cosa, otra palabra, ¿no? Y aún así es fácil convertirla en una corrección. Si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, imagínate, para esa marca de ausencia de refuerzo, cada vez que el perro pues hace algo que no es lo que nosotros le hemos indicado, decimos no recibe refuerzo, le ayudamos a construir otra cosa y le reforzamos por ello. Al final es fácil que si pasa muchas veces y yo no soy diestro en ese trabajo que estoy haciendo, pase muchas veces y al final ese de forma amigable y sonriendo lo convierta en un ¿sabes? Y al final lo convirtamos en un castigo y realmente esas marcas de ausencia de refuerzo pasan a ser un castigo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que aunque sí se pueden utilizar y nosotros podemos avisar de alguna forma cuando estamos entrenando que no va por buen camino y que de esa manera no va a conseguir el refuerzo, pues sí que es fácil convertirlas en un castigo positivo y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. El no informativo va en la misma línea. Realmente, al final, si nosotros lo que queremos es informarle que no va por buen camino y que realmente, al final, de esa manera no va a conseguir un refuerzo, y más si es un no, pues como hablábamos antes, realmente podemos informar con lo que queramos, pero si informamos con un no, pasará que muy fácil lo convertamos de ese no amable y sonriente en un no, que es al final una corrección y otra vez volvemos al castigo positivo. Y volvemos a toda la explicación que hemos dado antes de esos castigos verbales, de esas correcciones verbales. Son correcciones de baja intensidad, pero si tú en un entrenamiento estás teniendo que sumar muchas y decirlas muchas veces, algo falla en el entrenamiento, replantéatelo, ¿vale? Y construye de tal manera el entrenamiento que no te haga falta el tener que dar esas correcciones verbales. Hablamos muchas veces, por ejemplo, a la hora de construir comportamientos con el clicker, por ejemplo, del microshaping, que es ir dividiendo lo que queremos entrenar en fracciones muy, muy pequeñitas en el que el perro no tenga oportunidad de fallar. Si nosotros queremos, imagínate, que haga un giro sobre sí mismo y girar la cabeza y girar sobre sí mismo para dar una vuelta completa, el microshaping sería clicar hasta una mirada solamente hacia ese lado donde vamos a querer girar. Después, un pequeño movimiento de cara, tan pequeño y tan imperceptible y tan poco a poco que el perro no tenga esa oportunidad de hacer ninguna otra cosa que no sea lo que nosotros le estamos marcando. Muy poco a poco hasta que el perro pueda girar completamente. Realmente en el entrenamiento no lo solemos hacer así, no hacemos microshaping. ¿Por qué? Porque solemos utilizar luring o guiado con comida, ese señuelo con comida, y nosotros ya se lo ponemos al perro en la cara y si está acostumbrado a seguir el señuelo, se lo ponemos y le ayudamos a girar y entonces ya gira más fácilmente para poder ir clicando. Y aunque premiemos por aproximaciones sucesivas y vayamos poco a poco girando la cara, es mucho más el avance que en un microshaping. Entonces, lo que queríamos explicar en este sentido es que se pueden dividir los entrenamientos en porciones mucho más pequeñas para evitar que el perro esté fallando. En el momento que nosotros estamos clicando y repitiendo un comportamiento hacia un lateral, aunque sea con pequeños movimientos, es difícil que el perro repita un comportamiento hacia el lado contrario, porque hay tantos refuerzos y tantas veces que le hemos pedido girar hacia ese lado que es muy fácil que recuerde lo último que hemos reforzado y tienda a repetirlo.
Entonces, ¿se pueden utilizar en el adiestramiento positivo las marcas de ausencia de refuerzo? Sí se pueden utilizar y es una de las herramientas que se podrían trabajar, pero en mi opinión hay que trabajarlas lo menos posible, hay que plantearnos un entrenamiento si podemos, sin necesidad de utilizarlas mucho, y si lo estamos teniendo que utilizar mucho, algo falla. Y, por supuesto, tener en cuenta no convertirlas en un castigo positivo. Entonces, yo te pregunto, Enrique, ¿cómo afrontamos por ejemplo, yo estoy paseando con mi perro por el campo y mi perro de buena primera ve a lo lejos un lago donde hay un montón de patos y por instinto salta y dices a por él? Tú lo vas a llamar, pero a lo mejor tienes que tener muy bien construida la llamada de forma muy profesional para que el perro no salte por instinto a irse por los patos o tener mucho autocontrol. Pero claro, si eres profesional, esto puedes tenerlo trabajado, pero una persona común no puede llegar a tener ese nivel de exigencia con su perro. ¿Qué harías? Pues, Básicamente lo dejas ir y dices tú, hasta luego. ¿Y rezo? ¿No? Sí, rezar es una técnica de entrenamiento muy poderosa en cualquier tipo de educación canina. Pero no, aparte de rezar, vamos a hacer otras cosas. Realmente yo creo que es una pregunta que le va a ser útil al resto de la gente, porque realmente es una duda que tiene todo el mundo. Claro, ya estamos planteando el punto en el que ya el perro estamos por un sitio, por el campo, nos hemos encontrado un lago con patos y ya salimos corriendo. Ahí sí que es cierto que ya no queda más remedio que rezar. Pero eso no se puede entrenar así. Yo no puedo llegar a un lago, soltar a mi perro, que no tenga ningún tipo de control y esperar que venga la llamada si no lo hemos trabajado previamente. Entonces, por supuesto, hay que construir pasos anteriores. Y, lógicamente, ya no hablar de microshaping, como estaba diciendo antes, ¿no? Pero sí que tenemos que dividir el entrenamiento que nosotros queremos hacer en pasos anteriores. Primero, lógicamente, cosas que voy comentando para que se sume a todo lo que vamos a hablar. Hay que construir, lógicamente, una buena llamada. Para construir una buena llamada, primero, antes de ponerle en esa situación, que sería un estímulo muy grande, pues que hay que ir añadiendo estímulos poco a poco. Yo relaciono la señal de llamada con estímulos agradables hacia mí. Construyo muy poco a poco y empezando desde niveles con estímulos muy bajos. Dentro de casa, como una estimulación auditiva muy baja, que no haya otras cosas que le puedan interferir, incluso una estimulación visual también que nos ayude, con la luz baja, una luz tenue. Todas las cosas nos tienen que favorecer para que en cuanto yo diga la señal que nosotros queramos construir, sea aquí, ven o lo que queramos asociar, nuestro perro tenga claro que no tiene que pensar en nada más que darse la vuelta hacia nosotros. No debe existir nada más. Al principio lo condicionamos y directamente pues vamos creando, si lo vamos trabajando con el clicker, pues podemos captar su atención y clicando su atención hacia nosotros. Luego, añadir una señal verbal, por ejemplo, ese aquí hacia nosotros y seguir reforzando con el clicker y con comida, por ejemplo, y construir una buena llamada. Después de esa estimulación baja, pasamos a otra estimulación mayor y es dentro de casa, pero con otros ruidos, con personas, con otros estímulos, con una luz mayor. Y estos son los procesos de ir añadiendo estímulos y lugares poco a poco. ¿Cambiaremos? Reducir estimulación en cuanto a ruidos tal, pero en la calle, pues lo mismo. Entonces, tendremos que ir progresando poco a poco, aumentando nivel de estímulos, nivel en lugares diferentes, cada vez ir progresando hasta que podamos llegar a ese punto. Pero no podemos llegar a ese punto directamente el primer día. Tenemos que construir todo lo posible para crear situaciones que sean las que nos van a favorecer. Pero aparte tenemos que trabajar con seguridad. Y yo no les suelto sin más. Yo no les suelto en un lugar que se pueda ir detrás de algo, meter en un sitio peligroso con una carretera cerca y que pueda causar problemas. Yo trabajo con una cinta de pista que me asegure, trabajando con una cinta de 10 metros o de 15 metros, se llaman cinta de pista, simplemente a una correa larga, que me favorezca el poder trabajarlo. Y cuando yo voy añadiendo estímulos y lo voy haciendo en un sitio desconocido, mi perro tiene que estar acostumbrado a esa correa. Esa cinta larga va por el suelo y realmente si es ligerita y lo cogemos de un material y que sea finito, el perro se llega a poder olvidar de ella, salvo que la pise o que nosotros la cojamos. Entonces, nosotros trabajamos con seguridad para que a determinada distancia el perro, si nosotros vamos a llamarle y tiene un estímulo o aparece de repente un estímulo que no tengamos controlado, podamos pisar esa cinta, podamos pisar esa correa y nos aseguramos que el perro no se vaya a meter en ninguna situación peligrosa. Entonces, tenemos siempre que tender en ese entrenamiento a ganar.
tender a hacer un entrenamiento que favorezca el asegurarnos que nos vaya a atender. Y si eso no es así, tenemos que tener en cuenta que no sea un lugar peligroso. Imagínate que yo llevo la cinta de pista y le voy a soltar en un lugar, en el campo o lo que sea, pero no hay carreteras cerca, no hay peligro y digo, mira, hoy no voy a entrenar porque no tengo la capacidad de hacer que mi perro vuelva. Lo que voy a hacer es soltarle y si pasa un pato hacia el lago o se pone a nadar dentro del lago, pues mi perro sé que muy probablemente llegará hasta allí porque no estoy preparado todavía para ello. Lo ideal es evitarlo, esa situación, pero ser conscientes de que si mi perro ha pegado una carrera, no estoy preparado para frenarle, lleva 200 metros de carrera y ya está metiéndose en el agua, olvídate, no pierdas la llamada, no pierdas esa señal que luego va a hacer que te escuche y te ignore. Cada vez que mi perro me escuche y escuche ese aquí, tiene que venir. Y si lo construimos de forma progresiva, le podremos meter en esa situación y entrenarlo poco a poco cerca de ese lago, para que cuando tenga el lago, patos y todos los estímulos cerca, haya trabajado de forma progresiva desde el principio hasta final. Pero no meternos en situaciones en las que no podamos ganar, por decirlo de alguna forma. Espero que para la gente le haya servido de ayuda y que, bueno, que lo hayamos explicado bien, pero si tienen alguna duda concreta respecto a esto o respecto a cualquier otra cosa, que nos pongan un comentario y lo seguimos aclarando. Lo seguimos aclarando sin ningún tipo de problema. Comentando lo que has dicho antes del tema del piqué y enseñarles a dar la vuelta, me has recordado que en la película que hubo hace poco tiempo, de Max, el perro policía, el Malí que era militar, estuve viendo el tema de cómo se rodó la película, etcétera, etcétera, y me llamó mucho la atención que la metodología que decían que habían usado los adiestradores de esos perros te llamaban paso a paso, step by step, y decían que era porque los ejercicios estaban estructurados dentro de lo que es el ejercicio global en pequeños ejercicios. Uno, por ejemplo, que tenía que ponerse a dos patas encima del funeral, del cofre fúnebre, le habían enseñado de tal forma que primero tenía que sentarse delante, después ponerse a dos patas y después poner las patas encima del cofre. Y decían que básicamente era el método que ellos usaban para los perros de cine, que les enseñaban los ejercicios paso a paso. No el cómo se hace en España, o decían muchas veces en muchos puntos de Europa, a través del guiado y a intentar de que hagan el ejercicio completo. Bueno, en nuestro caso, a la que has dicho tú antes. En nuestro caso es la forma habitual de entrenar. O sea, nosotros muchas veces, y nos pasa muy habitualmente por suerte, que nuestra forma de entrenamiento, y lo ve la gente en nuestros cursos de educación canina, cuando luego llega un ponente internacional a hablarnos de su sistema de entrenamiento, decimos, qué bien, genial, porque coincide en muchas cosas. Y por suerte pasa así, ¿no? A lo mejor el 90% de los últimos seminarios que hemos ido haciendo, cada vez, lógicamente, a medida que vamos yendo a seminarios, que ya hemos ido a muchos, todo el mundo que quiera ver pues nuestro currículum dentro de la página web de Lialcan, ponemos el currículum de todos los educadores que trabajan con nosotros y está el mío también. Pues como ya hemos acudido a muchos, pues por suerte cada vez extraemos un poquito menos de cada uno de ellos porque, bueno, pues lógicamente cada vez sabemos más. Y hay muchas veces que nos da mucho gusto ver que viene un ponente internacional y que muchas de las cosas que entrena lo hacemos de esa manera. Nosotros siempre dividimos el entrenamiento en partes. Sí, incluso hasta un entrenamiento fácil o un movimiento simplemente se puede dividir en partes hasta conseguirlo. Pero, por supuesto, todos los que trabajamos, pues entrenamientos más específicos o de competición o entrenamientos específicos como de perros de asistencia o entrenamientos, por ejemplo, de detección de sustancias. Cada cosa hay que trabajarlo por separado. La marca, hay que trabajar la detección de la sustancia por otro lado, hay que trabajar el punto a punto por otro sitio, hay que trabajar el interior por otro lado, hay que trabajar el coche por otro sitio. Entonces, hay determinadas cosas que son ejercicios variados y que dentro de un mismo ejercicio hay que trabajarlos por partes. Cualquier ejemplo nos vale. En Agility trabajamos, por ejemplo, pues la pasarela para que el perro pase por, pues bueno, lo habrán visto mucha gente, sea la rampa empalizada, que es así, o la pasarela, que es un poco más larga y que tiene pues una entrada y una salida, se trabaja por partes y se divide de esa manera. Normalmente casi siempre se enseña primero el final del ejercicio, ¿vale? Por encadenamiento hacia atrás. Luego poco a poco se va enseñando pues desde un poquito más arriba para que el perro vaya bajando y vaya haciendo el final del ejercicio. Después se le enseña la primera parte del ejercicio y poco a poco se va uniendo todo hasta crear un ejercicio global. Dividir los ejercicios en partes es una de las cosas que primero debe aprender un educador canino y aprender esos encadenamientos o hacia adelante o hacia atrás. Es básico.
Pues, Enrique, básicamente hemos tocado todos los temas del temario, hemos hablado con todos los que han participado en el público. Si quieres recordar el tema del curso para los que se hayan incorporado más tarde. Claro, por supuesto, pues nada, bueno, por suerte para todo el que les guste de alguna forma nuestra filosofía o los que lo han estado viendo y les guste lo que han escuchado, este fin de semana que viene, el 6 y 7 de octubre, empezamos nuestro curso de educación canina, que dura a lo largo de 4 meses, pero bueno, por suerte todavía tienen oportunidad de apuntarse las personas que puedan estar interesadas, empezamos ya dentro de muy poquito y como decía, es tanto para personas que quieren formarse como educadores caninos y luego progresar a hacer cursos más avanzados, como para gente que a lo mejor tiene su perro y quiere saber un poco mejor cómo comunicarse con él y cómo trabajarlo. Hay más o menos una mitad de gente que se apunta para ser profesional y otra que quiere saber más en esos cursos básicos. Y luego el que quiera seguir progresando, pues puede apuntarse a nuestros cursos avanzados. Entonces, este mismo fin de semana comienza, están invitados si quieren seguirnos escuchando y quieren apuntarse a ese curso de educación canina dentro de nuestra página web de lealcan.com. Tienen el contacto y me pueden llamar a mí por teléfono para preguntarme lo que quieran o bien mandarnos un correo para informarse. Dentro de la página web de lealcan.com, en el apartado de cursos y seminarios, tienen toda la información y, por supuesto, dudas respecto a sus perros o cualquier cosa relacionada con educación canina, también dentro de lealcan.com tienen el teléfono y nos pueden llamar para lo que quieran. De acuerdo. Pues por mi parte, decir básicamente también lo mismo. Yo he hecho una publicación hoy de que he puesto una encuesta para saber qué horarios queréis para el próximo taller que hago online. El mío en este caso es online, que es de comunicación canina. Básicamente es un taller básico para enseñar a la gente lo que son las señales de apaciguamiento y un poco cómo se comunica el perro en el entorno en el que vivimos. El primer taller fue bastante bien, tuvo más acogida de la que yo me esperaba y he puesto un cuestionario porque hay gente que me ha preguntado, para saber qué horario va a tener e intentar adaptarlo un poco al público. Encantado de teneros aquí con vosotros, encantado, Enrique, de tenerte aquí como visitante. Y simplemente, pues, que sigáis tanto a Enrique como a mí en las redes sociales y estoy pendiente de los próximos trabajos que pondré. Encantado, Fran. Se están despidiendo tus perros. Kenal, como está aquí tumbado conmigo, pues lo que está deseando es que ahora coja y le dé un paseíto. Entonces, me despido yo por él. Pues nada, un placer a todos y mucho gusto en que hayáis participado en la entrevista. Pues muchas gracias, Fran, y gracias a todos. Nos vemos dentro de poco.